Entonces, en la clase de hoy ya es la experiencia número 3 del Laboratorio de Física 110 y a diferencia de los anteriores, ya por parte de coordinación entendemos que ustedes ya saben la adquisición de datos. Todas las sesiones anteriores, desde la 0, la 1 y la 2, eran centradas en cómo ustedes trabajaban los errores, adquisición de datos y sobre todo trabajar con herramientas como Tracker y tablas de Excel, ¿ya? Si es que la utilizan. El objetivo de esta experiencia y de aquí en adelante la que más va a fomentar es sobre la creación de un informe simple, ¿ya? A diferencia de las entregas anteriores, en esta experiencia ustedes tienen que entregar un informe, cómo se les va a pedir a continuación. Yo les voy a explicar qué es lo que tienen que tener y qué no tienen que tener. Si no se rigen a partir de lo que se les va a pedir, va a haber descuentos sobre la nota final. Vuelvo a decir, esta experiencia, la número 3, es una experiencia bien simple, pero lo que más se va a centrar es en la resolución de un informe, ¿ya? Desde aquí en adelante, ustedes todo lo que aprendieron del 0, el 1 y ahora el 3, lo tienen que aplicar en todos los informes, aunque no se les pida. Hay una parte de acá que no se les pide que ocupen Tracker, pero a estas alturas ustedes deben entender que la única forma de responder ciertas preguntas es por Tracker, o por tablas, o por sinfín de herramientas que han trabajado. La experiencia es bien simple, es sobre un objeto que está en un plano inclinado, con diferentes roces, por lo tanto se mueve a cae de distintas formas, con diferentes ángulos. El objetivo físico es que ustedes entiendan la relación de las fuerzas con el movimiento en un plano inclinado, ¿ya? Pero lo más importante, vuelvo a decir, que se va a evaluar es el informe. Como introducción, en esta actividad vamos a estudiar la fuerza de roce dinámica, cuando el objeto se mueve, a partir de un plano inclinado. Y para eso, que voy a marcar acá, vamos a utilizar una serie de videos que se encuentran en el aula. Ustedes ya saben dónde se encuentran los videos, en la parte del aula, correspondiente a la experiencia número 3, y esos videos tienen ciertos nombres que representan el ángulo de inclinación y la superficie que tiene el objeto, que les voy a explicar a continuación. Más o menos para que tengan una idea del procedimiento, vamos a partir con la parte A, que es el procedimiento de los videos y cómo adquirir estos videos. Se construye una rampa, coordinación construye una rampa en la cual pone sobre esta rampa un objeto. Ese objeto es un plástico, como una unión de plástico de juguete, la cual tiene esa cantidad de masa. Ese objeto, dependiendo de la inclinación que haya, se va a desplazar por medio de la inclinación de la pendiente. Entre el juguete, entre este juguete plástico y la superficie, hay un material distinto en cada video. Cada video dice qué tipo de material va a haber en contacto entre los materiales, ¿ya? Y por eso cada video que ustedes vean en el aula tiene un nombre distinto. Y dependiendo del grupo en el que estén, le va a aparecer un nombre distinto. Entonces, se construye esta rampa en la casa y se trata de estudiar el roce y cómo éste influye en el movimiento del objeto. Más o menos para que tengan la idea, esta es la idea representativa de los videos. Ahí hay una regla, está la inclinación y se les pide lo siguiente. Primero que tengan la consideración que en esta configuración la regla que aparece ahí está verticalmente, ¿ya? Tengan que tener esa consideración. Por lo que la determinación del ángulo, ustedes la pueden determinar con herramientas que ya conocen, como Tracker, o Tracker es lo que más habitual ocupan ustedes, ¿ya? Necesitan el sistema de referencia, que ahí Tracker automáticamente les saca los ángulos. Y les piden que realicen que todo lo que vamos a hacer es dependiendo del ángulo de esta rampa, que tengan siempre la consideración del ángulo de esta rampa. Entonces,
El objeto, ahí está la masa, para todo es exactamente el mismo objeto, ¿ya? Y se grabaron una serie de videos, en los cuales, si voy a marcar en morado, se cambió el ángulo y la superficie de contacto. Se tomó el juguete, ¿ya? Vamos a dibujar ahí el juguete en 3D, y acá se adhirió por medio de pegamento una serie de superficies distintas. Esas superficies son una cinta, un scotch, un plástico, un cartón y un poco de pegamento. Entonces, hay una serie de videos en el aula que tienen nombres distintos y que cada uno de ellos especifica si es de cartón, de cinta o pegamento, ¿ya? Y cada uno de esos videos también pueden haber más de 3, en los cuales lo que también cambia es el ángulo, ¿ya? Los nombres de esos videos indican la superficie, vuelvo a decir, dependiendo de qué superficie fue la que se ocupó. El único caso, y esto es sumamente importante, que cambió la masa, que cambió esta masa de este objeto, es cuando se agregó cartón. Y por esa vez, a la masa del objeto se tiene que considerar que se le agrega 1 gramo. ¿Ya? En el único caso en el cual la masa cambia es cuando se pone cartón, ya que aumenta en 1 gramo la masa del objeto. ¿Ya? Entonces la parte A es simplemente la explicación, que hay videos que están subidos en el aula, que ustedes tienen que manipular, y en los cuales se manipuló la inclinación y la interacción entre el objeto y la inclinación, la superficie que está inclinada. En la segunda parte se estipula qué es lo que hay que hacer. Y para eso hay que entender que a partir de los videos hay que obtener la aceleración. Se les pide que cada video calculen la aceleración y el ángulo de inclinación. En cada video que tienen ustedes en el aula, tienen que ingresar la aceleración, tienen que calcular la aceleración y el ángulo de inclinación, por medio de tracker o por medio de todo lo que ustedes competen. ¿Ya? Luego obtenga, después que hace eso, después que obtiene la aceleración y obtiene el ángulo, obtenga la fuerza de roce dinámico asociado a las distintas superficies. Video 1, video 2, video 3, video 4, calcula la aceleración y el ángulo, la aceleración y el ángulo. Y a partir de la aceleración y el ángulo, obtener el roce asociado para diferentes superficies. Para cada superficie, calcular y obtener la fuerza de roce. Y en la parte 2, elaborar un informe. Después que hace eso, dentro del informe va a tener que poner ese procedimiento, esos datos, y tiene que entregar un informe. ¿Ya? En donde comunique si la configuración usada en el si con la configuración usada en el experimento se puede determinar la fuerza de roce. El objetivo de este informe es decir que por medio de todo este procedimiento que se le pidió en la parte 1 de la parte B, usted puede determinar la fuerza de roce. ¿Sí o no? Eso va a ser su informe y lo tiene que explicar. Entonces, también en el aula aparece un anexo que explica qué es un informe y qué es lo que tiene que tener más o menos la idea que se les va a pedir. ¿Ya? Y para que lo entiendan bien claro, todo esto es laboratorio. Y una de las actividades más importantes dentro de un laboratorio es comunicar el experimento. Hay una serie de formas de comunicar, desde una presentación oral, un póster o un informe. Y nosotros lo vamos a centrar en el informe. ¿Ya? Este informe tiene ciertas características o requisitos técnicos que hay que cumplir. Si no se cumple, no es un informe, por lo menos en la parte experimental. ¿Ya?
Y es muy habitual dentro de los experimentos informar la información por medio, comunicar por medio de un informe. ¿Ya? Entonces, a continuación les voy a decir las partes del informe. Tiene que tener una portada. No entiendan como portada como el título y gastar una hoja y después van a la siguiente. No, no es necesario. Basta con que el título se entienda qué es lo que están haciendo en la parte superior y ya es un título, en negrillas por último, en la cual en la portada permite identificar el nombre del informe, qué están haciendo, ejemplo, experiencia 3 y plano inclinado, los autores con nombre y apellidos, la institución, que es la universidad, y a cada estudiante decir a qué carrera pertenecen y su rol. ¿Ya? Es sumamente importante. Recuerden que si no tiene estas características se va a descontar puntos. La introducción. Generalmente los contextualiza en el marco de qué es lo que se va a realizar. En palabras muy simples, es un párrafo en el cual ustedes tienen que resumir todo el informe completo. Las demás hojas, imagino que son 8 hojas, en la introducción está resumido esas 8 planas, explicando concisamente por qué hacen el informe, qué es lo que quieren lograr y si es que lo lograron. ¿Ya? Si es necesario, realizar el experimento. Pero siempre recordando el experimento, mucha gente hace como una introducción hablando como de los resultados, pero también tienen que explicar de qué se trató el experimento. Sin olvidar eso, para que la gente tenga que entender que la introducción introduce al lector para ver si lo quiere leer o no. Es un resumen completo. Y en el cual se debe explicar los objetivos, la hipótesis, si es que existen, si es que tenemos una idea antes de hacer el experimento, una conclusión, una hipótesis, lo que significa, y terminar indicando qué es lo que se hará en el experimento. Lo más conciso posible, ¿ya? También tiene que tener un método experimentales. En el método experimentales, en esta parte de la sección, se explica todo lo que está relacionado con el experimento. ¿Qué quiere decir? Que tienen que explicar el experimento. No es el resumen es la parte de introducción. Aquí ya tienen que explicar más detalladamente. Cuánto midió la rampa, cuánto la masa, cómo el video, cuánto dura el video, en fin, tienen que explicarlo todo. El nivel de detalle debe ser tal que cualquier lector objetivo que le interesa leerlo pueda realizar el experimento por su parte. ¿Ya? Tienen que poner el esquema de cuál fue el procedimiento del experimento, qué es lo que hicieron ustedes, y explicando con lujo y detalle qué es lo que hicieron. ¿Ya? Si tiene fotografías, mejor todavía, explicando los detalles de qué es lo que hizo. Cuarta parte, los resultados y análisis, en los cuales tiene que en esta parte es fundamental, que usted diga los resultados del experimento. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el experimento de hacer un batido de un jugo de, no sé, mantequilla con durazno. Es un experimento, vamos a ver si es rico o no es rico ese experimento. Por lo tanto, hago la introducción. Queremos hacer un jugo con mantequilla y durazno porque queremos saber si ese sabor es factible para poder tomarlo en el desayuno. Introducción. Por lo cual necesitamos mantequilla, necesitamos durazno y se llega a las siguientes conclusiones. Segunda parte, métodos experimentales. En métodos experimentales hablamos de cómo lo hicimos. Tomamos medio durazno con una cucharada de mantequilla, lo juntamos con medio litro de agua y lo batimos. Por segunda parte usamos un durazno, 2 cucharadas de mantequilla y así hicimos el experimento muchas veces. Obtuvimos un gráfico de sabor que le preguntamos a 10 personas y nos dimos cuenta que la mejor proporción es esta. Tercera, resultado. Por medio de los gráficos
se concluyó que dentro de esta zona es lo más saludable y lo más rico que se puede permitir. Fuera de esa zona no tiene ningún sentido y a la gente no le gustó. En esta parte es lo más importante porque están los resultados, que se tienen que sustentar los resultados por el anterior, o por gráficos, o por ecuaciones, o por análisis. No podemos nosotros fundamentar ningún resultado si no tiene esa base. ¿Ya? Y tienen que haber análisis. Tenemos que ser capaces de interpretar lo que hicimos anteriormente en el experimento para poder enfocarnos en los resultados. Analizar los cálculos, los gráficos, las tablas, etcétera, para poder llegar a cumplir el objetivo, decir si ese jugo era rico o no era rico, y llegar a las conclusiones. Quinta parte. Se debe apuntar al objetivo del experimento. El objetivo de este informe era ver si el jugo era rico o no. Entonces tenemos que responder esa pregunta en las conclusiones. ¿Es realmente bueno? Sí. Con 3 duraznos en adelante sí es rico. Con menos proporción no es rico. Y si usamos bibliografía o ciertos datos, tenemos que agregarlo. Ahora, más de alguno de ustedes va a decir, ¿y qué formato? ¿Habrá un formato tipo? No, es libre. Pueden escribirlo como quieran, que sea ordenado, pero que cumpla esas partes. Que tenga la parte 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Ya? La forma da igual. El tipo de letra da igual, pero que cumpla ese objetivo. Y el objetivo final del informe es que pueda explicar y comunicar el experimento. Que si lo lee su gato o lo lee su perro, es capaz de entender el experimento. Desde el principio hasta el final. Llegar a las mismas conclusiones. Y si lo quiere repetir él, hacerlo en su casa, es capaz, con la información que ustedes pusieron, de llegar a las mismas conclusiones. ¿Ya? Ahora, también algunas recomendaciones. Aún así voy a fomentar un poco más esto para que tengan una idea. Algunas observaciones sobre el informe, ¿ya? Y lo vuelvo a decir porque es sumamente importante. De aquí en adelante lo tienen que hacer así. El objetivo del informe es comunicar. Si no comunica la pregunta inicial o el objetivo del experimento, no cumple el objetivo y por lo tanto va a bajar la nota. ¿Ya? Por lo general, estamos respondiendo un interrogante. Ese interrogante está en la parte del informe. Que se les pregunta, en la parte ahí, en la parte final del informe, decía cuál era el interrogante. Disculpen, ¿dónde está? Dice, la parte de interrogante. Elabore un informe laboratorio en donde comunique si la configuración usada del experimento, si el experimento con ese experimento puede determinar la fuerza de roce. Eso es todo. Eso es lo que tiene que decir el informe en la parte final. Si realmente este experimento funciona o no funciona y por qué. No pueden decir sí y no simplemente. Tienen que justificar. ¿Ya? Y para eso deben guiarse por los resultados y las conclusiones. Ahora, exactamente el mismo orden, pero explicando con este ejemplo, con este informe, el de la experiencia número 3, cómo podría ser. ¿Ya? En la parte de roce dinámico, en la parte B, que es la parte del experimento, tenemos que a partir de los videos obtener la aceleración del juguete y el ángulo. Y por eso está en amarillo. A partir de los videos ustedes tienen que obtener la aceleración y los ángulos. Para luego, por medio de esos datos, obtener la fuerza de roce. Esto debe ser los resultados y análisis. Esta parte que está acá, son los resultados y el análisis que tienen que trabajar. Y en la segunda parte, elabore el informe, es la parte de la pregunta, el sentido del informe, y es la que tienen que contestar. La portada va a tener una ponderación de 5 puntos, en el cual lo importante es identificar el informe, los autores, el curso y la institución. En la introducción
que son 15 puntos, es hablar, contextualizar, hablar sobre el informe, sobre el experimento. ¿Qué motivaciones hay? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Por qué hacen el informe? ¿Qué se quiere hacer con el informe? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Lo más conciso posible. En la parte experimental, el nivel de detalle sobre el experimento. Replicar, que la persona que lo lea es capaz de hacer exactamente el mismo experimento. No puede faltar ningún detalle. Ni cuánto mide, ni el ángulo, ni cuánto mide la rampa, ni la masa, todo, explicar todo. 25%, análisis y resultados. Los resultados habitualmente están compuestos por tablas y gráficos. Solo resultados. Yo hice un experimento, observé un experimento, una caja, lo que sea, y de ahí yo obtuve datos. Y esos datos yo los tengo que trabajar. Por eso se ocupa hoy en día análisis de datos, que es una carrera. Es simplemente usar esos datos y analizarlos por medio de tablas, gráficos o sin fin de cosas. Y ser capaz de obtener resultados a partir de ellos. Y por medio de análisis. ¿Ya? Y las conclusiones, un 20 puntos, que deben apuntar a los objetivos del experimento. Si sus conclusiones no tienen nada que ver con la pregunta del informe, no cumple el objetivo. Y la bibliografía, 5 puntos. Material bibliográfico en el cual sustentan la elaboración del informe. ¿Ya? Ahora, para que se hagan una idea, más o menos, porque mucha gente puede ser que le choque lo de la bibliografía. Déjenme buscar. Vámonos para acá. Entonces, si ustedes se van a Google y escriben Google Scholar, es una opción que tiene Google para buscar informes o revistas científicas o cosas más académicas, ¿ya? Que es lo mismo que el buscador, pero más académico, más para buscar en YouTube y esas cosas. Imaginemos que, vamos a buscar esto, un nombre inventé, y quiero buscar información, puedo buscar hasta Fuerza de Roce, Fuerza de Roce. Configuración esquemática, análisis de trabajo de fuerza de roce, o determinación de la fuerza roce con el aire, o el trabajo de la fuerza de fricción en el libro de texto universitario, y así sin fin de publicaciones y análisis. Si yo quiero poner esto en mi bibliografía, tengo que citarlo, y todas tienen 2 comillas, y que aparece automáticamente el formato APA, que puedo copiar y pegar en mi bibliografía, o el formato 690, el ISO, que también ocupa, en la cual se ponen los nombres de los autores, el año, el título, la revista, el país y el volumen, si es que tiene volumen. Si es que no sabían cómo hacer el formato APA o cualquier otro formato. También les recomiendo que vean videos de cómo hacer informe o cómo hacer bibliografía, que hay millones en YouTube, plantan una piedra y aparece, pero yo creo que con lo que ya hemos hablado basta y sobra para que se entienda. ¿Alguna duda hasta acá con lo que he hablado? ¿Todo bien? Entonces, sin más, voy a dejar de grabar para que los separe por